Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más en nuestra quinta temporada de Oficios y Profesiones para conocer el trabajo, las historias, todo eso que construyen nuestra identidad de esta tan rica región que tenemos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Ya mismo comenzamos, porque esto es Oficios y Profesiones. ¿Comer sano es vivir a dieta? Son preguntas que le vamos a realizar a Carolina Tedesco. Con ella hablamos de nutrición, alimentación saludable. Estamos de esta manera con la licenciada Carolina Tedesco. Ella es nutricionista, además divulgadora en salud. Así que contame eso, y por qué empezaste en esto. Bueno, yo en mi carrera de base, yo soy licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales desde hace 26 años y después estudié la carrera de nutrición, me recibí hace 3 años de nutricionista. Entonces fusioné un poco esas dos carreras, la licenciatura en comunicación, que es la que tengo previa, y la nutrición. Por eso el empalme de las dos cosas que me gustan tanto. ¿Por qué esa elección? La verdad que primero la de Relaciones Públicas, porque no sabía bien qué elegir. Claro, me fui de mi ciudad, que yo vivía en Puerto Madryn, a Buenos Aires, no sabía qué estudiar. Y bueno, estudié Relaciones Públicas porque era como lo más amplio, lo más abarcativo. Trabajé un montón de años en comunicación dentro del área de salud. Y bueno, después, hace 13 años, decidí estudiar nutrición, que siempre me gustó, me encantó y bueno, me animé más de grande a estudiarlo. Ser nutricionista en estas épocas, cuando uno está agotado, tiene mucho estrés, la rutina diaria, ¿es más complejo? ¿Cómo lo ves desde tu lugar? A mí, por mis consultantes, decís, si la gente viene como más... La verdad es que sí, pero bueno, es la época donde uno vive, donde uno está inmerso, entonces tampoco es que noto una diferencia o una cosa... Yo suelo ser muy simple, muy práctica, no me ato a cosas que estén muy predeterminadas, trabajo mucho sobre la realidad de cada uno. Entonces eso permite que el consultante también tenga más plasticidad y no se sienta tan alejado de una alimentación más adecuada. Antes hablábamos de la pirámide nutricional y era como el eje de todo. Hoy ya se ha dejado de usar, se usa lo que es el plato, el menú del plato. No, por supuesto que nosotros tenemos, claro, la pirámide esa que conocíamos cambió de forma en cuanto a cantidades. Los alimentos siguen siendo los mismos, se redistribuyeron y se quiere lograr una forma más simple y que uno la pueda llevar a la mesa con más practicidad. Yo por eso trabajo mucho apoyándome en la diagramación del plato, porque siento que el plato es lo que tenemos enfrente nuestro cada vez que tenemos que comer. Entonces me parece lo más práctico. Bueno, ya se usa hace muchos años en nutrición esto de los platos. Hablamos de nutrición, de alimentación saludable, que imagino que debe ser una de las patas de la silla o de la mesa, porque con ello va también el ejercicio físico, todo lo que conlleva una buena salud. Por supuesto, si uno habla de salud integral, que es bajo el concepto que yo trabajo, uno tiene que ver varios aspectos, ¿no? No solamente comer bien, comer de manera adecuada, sino que también tiene que contemplar el descanso, tenemos que descansar bien, sino también la composición corporal nuestra varía si no tenemos un buen descanso. El manejo de las emociones, ¿no? Cómo gestionamos todo lo que nos pasa en el día a día, que nosotros lo llamamos estrés muchas veces, pero bueno, toda esa gestión también hay que hacerla de una manera adecuada para que todo tenga más sentido. Por supuesto, la actividad física, como vos dijiste, el movimiento, depende de qué persona estemos hablando. Hay quienes hacen más actividad física.
quienes menos, pero bueno, el movimiento también es otra base fundamental para tener buena calidad de vida. Si no tenemos todas esas cosas integradas, es muy difícil armar una buena calidad de vida con una sola de esas cosas, no se puede. El paciente que viene al consultorio no es solamente porque está o tiene exceso de peso, hay personas que también quieren subir de peso, tenemos otras alternativas, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo una visión pesocentrista, esto quiere decir que yo no hago los abordajes terapéuticos desde el peso, no los hago desde ahí, trabajo más desde lo conductual, ¿no? Porque trabajo más desde el hábito. Entonces, en función de los objetivos que quiere lograr el consultante, ahí sí definimos cuáles van a ser las conductas o empezamos a perfilar, ¿no? Cuáles van a ser las conductas para poder lograr los objetivos. Yo trabajo desde ese lugar, entonces me cuesta mucho responderte si para subir, para bajar, para mantener. Lo que hay que hacer es tener un buen perfil, una buena alimentación, y en base a eso después uno sí redefine. Yo trabajo mucho sobre la composición corporal, porque tengo una balanza, un escáner corporal que se llama InBody, que está certificado con el método DEXA. Esto quiere decir que mide con el 99% de certeza qué cantidad de músculo tenemos en el cuerpo, qué cantidad de grasa, las proteínas, los minerales, el agua. Mide un montón de otros parámetros que a mí me ayudan a hacer el abordaje de una manera diferente. El diagnóstico, de alguna manera. De alguna manera me ayuda, es una herramienta más. Después, obviamente, uno se basa en la clínica de la persona, entonces también tiene en cuenta otras cosas. Pero eso es una herramienta más que la verdad de mucha utilidad para poder trabajar desde otro lugar que no sea el peso. Cuando uno trabaja muchas horas y llega el momento de la cocina, uno no sabe qué hacer para hacerlo rápido e irse a dormir. ¿Qué se hace en esos casos? Y bueno, todos comemos de la misma manera. A mí me pasa lo mismo en mi vida personal. No, yo creo que lo que hay que trabajar son pequeñas herramientas en función también del gusto que tenga cada uno. Hoy tenemos muchas cosas que nos permiten comer rápido y tener una buena alimentación. Siempre, esto está adecuado, depende de lo que cada uno esté acostumbrado. Hay quienes les gusta la cocina más elaborada, hay quienes dicen, yo como cualquier cosa con tal de comer, o sea, ya estoy. Bueno, entonces... Requiere planificación de alguna manera. Totalmente. La planificación es la base de una buena alimentación, porque yo siempre digo lo mismo, para poder comer algo lo tengo que tener en casa, si no, no voy a comer, ¿no? Yo puedo hablar muy lindo de la carne, de las legumbres, de las verduras, si no las tengo no las voy a comer, voy a caer en los fideos. Entonces, tengo que tener por lo menos la planificación de la compra. Entonces, una vez que yo ya compré, bueno, después voy por el paso 2, que es elegir una cosa y no otra. Bien, pero todo eso se va trabajando de a poco y uno va viendo en función de lo que a cada uno le gusta, cuáles son las mejores alternativas, qué cosas tengo rápidas, fáciles, sin elaboración o sin tanta elaboración, pero sí con planificación, porque tengo que tener. Cuando hablamos de planificación vamos a las compras y cuando vamos al súper... inmediatamente relacionamos ese color verde light que decimos y que es bueno. No todo lo light es light y no todo lo light es bueno. No, y siempre hay que trabajar en función del objetivo que cada uno tenga. Por ejemplo, si hay una persona que tiene hipertensión, ¿no? La presión arterial alta, y por ahí lo light tiene más sodio, ¿no? Que algo que no es light. Entonces, depende qué vaya a comprar también. Eso se trabaja muy finito según el objetivo de cada uno, pero digo, no todo lo light además tiene menos calorías. Hay cosas que el marketing ha sabido sortear con mucha astucia, todas las normas que tenemos y las leyes y digo esto por la ley de etiquetado frontal, de sellos. El exceso, que algunos vienen exceso en calorías. Con los octógonos, claro. Entonces, las empresas han ido reformulando
como para poder librarse de algunos sellos, aunque sea. Entonces, tenemos que leer bien, hay que aprender a leer etiquetas, que yo creo que es lo más sencillo de hacer en educación alimentaria y lo que más nos ayuda, porque si no caemos en esto de que todo lo que está en el supermercado no, y la verdad es que no es así. Hay muchas cosas que están procesadas, como por ejemplo... Los ultraprocesados, esos alimentos que vienen... Pero también tenemos procesados, porque por ejemplo una leche, un queso, son alimentos que están procesados, sufrieron un proceso, pero la verdad es que sin ese proceso sería imposible que llegaran a nuestro hogar y las tuviésemos varios días. Claro, también. Entonces, hay alimentos procesados que sí, que están buenísimos, y después lo que tenemos que escapar o disminuir la cantidad es de los ultraprocesados, que están llenos por ahí de ingredientes que ni siquiera podemos, a veces hasta leerlos, son tan complejos que no los podemos ni leer. Bueno, un ejemplo de eso, ¿qué sería? El ultraprocesado. El ultraprocesado es el que tiene muchos ingredientes. Cuando yo voy a la parte de atrás, por ejemplo, acá tenemos un paquete de fideos, ¿no? Y acá tenemos la composición nutricional, la información nutricional. Y tenemos algo que dice ingredientes 2 puntos. Nosotros tenemos que leer siempre ahí. Va a decir ingredientes 2 puntos y acá el primer ingrediente es el que más tiene. Bien. La mayor composición del producto está hecho con ese ingrediente. En este caso tenemos un paquete de fideos, puede ser otra cosa. Bien. Entonces, acá dice sémola de trigo candial integral. Es el único ingrediente que tiene. Yo lo que tengo que fijarme para saber si es un ultraprocesado es que yo pueda leer esos ingredientes y sepa de lo que estoy hablando. Claro. Me dice harina, huevo, leche, fécula. Todas las cosas que yo conozco, está bien. Perfecto. Digamos, esto como para separar a grandes rasgos, porque es muy difícil. Muy amplio, además. Es muy amplio. Claro. Sí, tiene que tener una determinada cantidad de ingredientes para ser procesado y para no ser ultraprocesado, ¿bien? Claro. Pero bueno, hay productos que tienen a veces más de 7, 10, la gran mayoría ingredientes. Ahí ya estamos hablando en reglas generales de un ultraprocesado. Bien. Hay muchos mitos en cuanto a la alimentación, ¿no? Se dice que, no sé... la fruta después de comer engorda, por ejemplo, o que uno va a bajar unos kilitos de más y se salta la cena y con un cafecito se arregla. ¿Siguen estando esos mitos? Sí, están, no son ciertos, pero que están, sí, hay muchos mitos. La verdad es que sí, y bueno, está bueno desmistificar, porque a veces la gente cree o considera que si hace tal cosa, y hoy que tenemos las redes sociales y hay mucha información, muchísima, demasiada. por demás, sí. Es un exceso de información. Exacto. La gente está muy confundida, vienen preguntando si pueden comer esto, una fruta, si la fruta hace mal en ayunas, si la fruta acá, si la fruta... el huevo, no mucho huevo. O mucho huevo, o poco huevo. Antes eran 3 huevos por semana, ahora es 1 huevo por día o más. Depende ya es tan personalizado, claro, depende hasta de los antecedentes genéticos. Sí. Bien, porque yo para controlar la cantidad de un alimento de una persona también pregunto qué antecedentes hay, cómo es su mamá, su papá, para ver qué patologías ellos desarrollaron y con cuáles tengo que tener cuidado. Bueno, todo eso se va viendo y se va trabajando, pero sí, en reglas generales tengo que tener en cuenta un montón de factores. El agua es imprescindible para cualquier persona. Sí, eso sí, sin lugar a dudas, no se reemplaza. Bueno, ahí también está otro mito, ¿no? Está la discusión que si el mate... Bueno, la verdad es que el mate lo que hace es aumentar un poquito la diuresis, bien, me hace ir a hacer pis un poco más. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer no es que no me hidrata. Si yo me tomo un litro de mate, no es que no ayuda a la hidratación. Por supuesto que sí, que colabora, pero no es lo mismo que el agua.
Entonces, siempre, cualquier otra bebida o infusión que yo tome, hay que acompañar durante el día con agua. El agua no se reemplaza 100%. Pero nuestro cuerpo tiene un porcentaje grande de agua. Totalmente, entonces, y nosotros necesitamos agua para un montón de funciones. Un montón realmente, hasta para la recuperación muscular. Entonces, es muy impresionante la función que tiene el agua dentro del organismo y cómo forzamos o esforzamos el cuerpo cuando no le damos la cantidad suficiente de agua. Un esfuerzo más que hacemos, que no lo estamos viendo, que no tiene una repercusión directa en nosotros, pero que el cuerpo está sufriendo, está necesitando otra cosa. Así que es importante tenerlo en cuenta. Carolina, cuando viene un paciente, ¿cuáles son tus primeros pasos? ¿Qué haces primero? ¿Cómo es la rutina? Tu rutina acá en el consultorio, claro, porque cada profesional es diferente. Cada profesional es diferente. Yo voy a hablar de lo que hago yo. Exacto. Primero hago algo que generalmente se hace, que lo hacen la mayoría de los nutricionistas, que se llama anamnesis, que es hacer un montón de preguntas, bien, que tiene que ver con la salud y con la habitualidad de esa persona en su día a día. Yo pregunto de todo, pregunto cómo es el sueño, cómo es el descanso, cómo gestionas las emociones, si está ansioso, si no. Pregunto un montón de cosas y pregunto también parámetros clínicos. Veo laboratorio, o sea, si tienen laboratorio, veo cómo está el laboratorio, anoto lo que para mí es relevante, le pregunto los antecedentes, le pregunto con quién vive, si come solo, si come acompañado, todas Porque cosas. todo eso también, si come solo, si tiene familia, Todo eso influye al momento de... Claro, para cuántas personas tiene que cocinar, si le cocinan, si cocina, si compra. Bueno, hay un montón, todos somos distintos y la verdad es que hay mucha diversidad en las respuestas y eso a mí me ayuda también a armar un marco de cómo vive esa persona, de cómo está y en qué necesita más la colaboración de un profesional. Y si necesita solo un profesional o más, generalmente se necesita apoyo interdisciplinario. Siempre un médico, siempre o muchas veces un psicólogo o un psiquiatra para ayudar, depende de cada uno. Si estamos hablando de patologías más importantes, hablamos tal vez de una ayuda psiquiátrica, si hablamos de cosas menores o de la diaria, tal vez con alguna consulta nutricional se acomoda rápidamente, pero siempre... Generalmente cuando hablamos de patologías hablamos de grupos interdisciplinarios de profesionales. Después de esa amnesis, ¿qué haces? No, y ahí ya sigo charlando, le pregunto cómo es su rutina diaria en cuanto a la alimentación, a lo último. Bien. Y bueno, y ahí hacemos algunos acuerdos, yo trabajo por objetivos, como te dije, así que en función de los objetivos que planteamos, que también se plantean ahí, hacemos algunos acuerdos o compromisos en función de lo que la persona puede llegar a hacer y a sostener hasta que nos volvamos a ver. Hasta que nos volvamos a ver, ¿cuánto tarda? La primer consulta y después... Depende. También. También. Depende de un montón de cosas. Hay gente que necesita más apoyo, entonces... Por ahí uno los ve una vez por semana, o cada 15 días, o cada 20 días, o una vez por mes. Depende de la necesidad de cada persona. Yo no puedo pautar lo mismo para todos, porque tal vez alguien que viene para hacer un toque con la alimentación, en 2 entrevistas, 3, ya está, ya se acomodó. Y por ahí hay personas que necesitan un tratamiento con un grupo interdisciplinario y lleva mucho más trabajo. Entonces es difícil para mí decir cada cuánto voy a atender a alguien. Cada 15 días, por ejemplo, no. Eso depende del paciente. En mi caso no, para mí depende siempre del consultante. Exacto. O sea, yo lo veo ahí en el momento, no tengo estipulado cada cuánto tiempo tiene que venir. Ya te digo, depende de cada uno. Herramientas que utilizás, hablabas de la balanza. ¿Alguna otra herramienta necesaria en todo este diagnóstico que haces? No, yo uso mucho el apoyo visual, como te mostré recién las tarjetas para hacer lectura de etiquetas, el plato, por supuesto. El plato, a mí me llamó la atención y bien entré
esto porque seguramente llama también la atención de... Contame, poneme un plato, a ver. Mucho, suele llamar la atención. Bueno, podemos Armame un plato con el mate. Con el mate, les digo? Porque con el yo soy desayuno. muy tomadora de mate. Entonces... Depende también el objetivo que tengamos, exacto, es cómo vamos a armar el plato, ¿no? Bien. Porque, ya claro, te digo... volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Esto es personalizado, estamos haciendo algo pensado en algún consultante, dirías vos, no paciente. Tal cual. Ahí Mira, acá está. está, no encontraba. Ahí estamos. Está. Bien, a ver, contame eso. Yo soy muy fanática de las legumbres, bien, para mí son fundamentales en la alimentación diaria de todas Aunque las sea personas demasiado sanas. obvio, decí que son las legumbres. ¿Cuáles son Perdón, las legumbres? las legumbres son soja, garbanzos, porotos, lentejas y arvejas. Bien, esas son las legumbres. Las más comunes por ahí para comer, para las ensaladas y eso, las más fáciles son garbanzo, arveja, lenteja claro, y porotos. Bien. Que hoy también los usamos en todo, porque hoy hacemos galletitas dulces con chocolate y garbanzo, con lenteja y garbanzo, con lenteja y chocolate. La verdad es que hoy ya se manipula el alimento de otra manera, entonces se pueden hacer un montón de cosas y vamos todos probando. Bien. Hay que romper con algunas estructuras, ¿no? Claro, es difícil poner el huevo con el garbanzo, con el chocolate en polvo, decís, esto es medio... Ahora tenemos la comodidad de que podemos googlear alguna receta con esos ingredientes. Todo. Claro, Hoy podemos googlear todo y muchos nutricionistas también tenemos... Claro, tenemos redes sociales en donde uno va probando, yo en mi caso, pruebo varias veces las recetas y cuando es una receta que queda bien, la subo. Claro. Porque a veces hay que modificar, a veces no queda bien, a veces no quedan ricas. Bien. Yo también voy probando todo lo que va siendo viral, lo voy probando y voy viendo. Está bien, claro. Está bien. De las legumbres, ¿qué tenemos acá? Los vegetales. Los vegetales. Tipo lechuga, tomate. Todos los vegetales menos lo que sería la papa, la batata, el choclo, la mandioca. Zanahoria. No, eso sí. Los que son distintos, los que no entran en este medio plato son esos que te dije. La papa, la batata, el choclo. ¿Bien? Bien. Después acá el resto de los vegetales, todos entran en este medio plato. Después tenemos un cuarto plato de legumbres, de esas 5 que dijimos recién, y después carne de cualquier tipo. Acá pusimos carne de vaca, pero puede ser pescado, pollo, huevo. Acá sería, este cuarto es netamente de la proteína más de origen animal, porque acá tenemos proteína de origen vegetal con las legumbres. Bien. Entonces uno va trabajando la composición a ver, como le gusta a la persona. Claro, hay mucha gente, mucha que no come legumbres. O que no come carne, mucha, o que carne no come de vaca carne. Y se reemplaza con pollo, con cerdo. Con otra cosa. Bien. Y cuesta mucho el consumo de legumbres en Argentina. Vos pensá que se consumen 800 gramos per cápita, o sea, 800 gramos por año, por persona. Bien, o sea que es 2 guisos de lentejas por año cada uno, no, un poquito más. Pero bueno, es poco, entonces hay que fomentar más el consumo y hay que hacer una adaptación, pues yo no puedo pasar de no comer legumbres a comer todos los días. Claro, porque cualquier cosa es cansadora de alguna manera. Y además genera distensión, genera malestar, todo eso hay que hacer una adaptación, no hay que empezar a comer así nomás y hay que adaptar el cuerpo, el organismo para que se acostumbre y que él pueda digerir bien las legumbres. Y darse un gustito de vez en cuando también. Siempre. Yo no trabajo con una alimentación restrictiva, o sea, esto quiere decir que no es que estoy todo el tiempo diciendo no, esto no. Al contrario, me parece que está bueno poder comer de todo. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta es la frecuencia, ¿bien? Y la cantidad. Y saber qué es lo que uno está comiendo. A veces comemos cosas pensando que es re saludable y no lo es. ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, ¿se te ocurre algo? Ay, sí, se me ocurre algo. A ver.
No, pasa mucho con todas las cosas. ¿Los snacks, por ejemplo? No, iba a ir a la galleta de arroz, es mi gran ejemplo, que depende del objetivo que cada uno tenga. Claro. Estamos hablando de personas sanas, Claro. no estamos hablando de personas que tengan condición celíaca, ¿no? Bien. Todas las personas sanas que podemos comer todos los alimentos, a veces restringirnos y hacer una dieta libre de gluten no es una buena opción. Bien, eso sí para quien tiene condición celíaca o una intolerancia al gluten o tiene algún diagnóstico. Para el resto, tal vez una persona que tiene sobrepeso o obesidad, comer cosas sin gluten no lo favorece porque tiene menos fibra. Entonces, no es la indicación. Bien, entonces a veces uno lo come pensando que es mejor y no, porque no le da saciedad. No. Porque no tiene tanta fibra. Entonces, bueno, hay que ver para qué usamos cada cosa. Con esto no quiero decir que las galletas de arroz no sean ricas, Claro, no sean buenas, sí, o sea, pero digo, en todo función... en su justa medida y en función de cada persona. Claro, y del Claro, objetivo los que gustos. cada uno tenga. Claro. Sí. Un desayuno saludable, ¿qué sería? Y También depende de la persona, pero Claro. pensemos en algo bien generalizado. Bien. Que vos digas, bueno, es saludable esto para aquella persona que tiene un objetivo, para el otro que tiene otro. Y saludable puede ser todo lo que tenga que ver con un alimento real, con un alimento fresco. Por ejemplo, yo quiero comer yogur, lo puedo comer con una fruta, puedo comer huevo, puedo comer un pan integral, puedo comer una porción de queso, un café con leche o un té con leche, digamos, o mate, que vos me preguntabas por el mate. Sí. Frutos secos y después cualquier otro alimento, eso es lo más convencional, ¿no? Para desayunar, que en realidad es perder el ayuno del día. Hay mucha gente que pierde el ayuno directamente con una comida principal como el almuerzo, y hay gente que no, que pierde el ayuno a la mañana temprano, 8 o 9 de la mañana. Entonces, esos serían los alimentos más convencionales. Después uno puede perder el ayuno con el alimento que tenga en casa. Hay personas que buscan resultados rápidos. ¿Cómo calmas la ansiedad? Y es difícil porque uno, sobre todo en quien quiere hacer un descenso de peso, se ve más Claro. esa ansiedad por el resultado rápido. Pero bueno, vamos trabajando desde otro lugar. Como te dije, yo trabajo más desde lo conductual, entonces el enfoque mío no es desde el peso. Ya de por sí todo en la consulta te lleva a ver que no enfoco desde el peso el abordaje nutricional. Entonces eso también baja un poco la ansiedad a veces en función a el descenso y el fijarme solo qué hice. Como el InBody nos permite ver el músculo también, entonces muchas veces hay un cambio de composición corporal. Esto quiere decir que la persona pesa lo mismo, pero tiene más músculo, tiene menos grasa, entonces el objetivo se empieza a lograr aunque no haya un descenso de peso. Pero se ven los otros resultados. Se ven otras cosas, claro, hay otros resultados y además lo conductual, gente que viene y que venía tomando un vaso de agua y ahora toma 1 litro, o que tomaba alcohol todos los días y ahora toma solamente el fin de semana, o que, bueno, esto es lo que hablábamos de la frecuencia, o que comía un alfajor todos los días y ahora lo come 3 veces por semana. Esos Pero son no logros. lo deja de consumir. No lo deja de consumir, bajamos la frecuencia, la espaciamos. La idea siempre es no generar un impacto fuerte, una restricción grande donde el cerebro se estrese más, donde yo me estreso, me pongo cada vez más nervioso. La idea es trabajar por debajo de esa línea y hacer que la persona esté lo mejor posible, porque yo trabajo en un cambio de hábito, y un cambio de hábito es para siempre, no es para 3 meses. Entonces, por ahí una cosa más restrictiva es más para poco tiempo. Un cambio de hábito que suele suceder en algunas personas. Venimos viajando y paramos en las estaciones de servicio y manoteamos lo primero que venga porque queremos calmar esa ansiedad para llegar a un destino. ¿Qué haces en esos casos? ¿Qué les recomendás desde tu lugar? Y bueno, ahí depende mucho del gusto de cada uno y de la posibilidad. Si vos vas a comprar directamente, hoy las estaciones de servicio están muy bien equipadas, viajo mucho,
veo mucho la estación de servicio porque es un lugar donde uno recurre generalmente. Hoy tenemos barras de cereal muy buenas, tenés ofertas de yogur, tenés sanguchitos de pan integral o sándwiches con pollo, con alguna carne que no sea fiambre. Eso se ve en todas las estaciones de servicio. Siempre tenés una buena barra, un yogur, incluso sí, hoy ya hay... Hoy hay más opciones. Totalmente, hay un montón de opciones. También tengo otras opciones. Después ahí tengo que trabajar qué voy a elegir, qué va a calmar más mi ansiedad. Sin lugar a dudas, va a calmar más mi ansiedad un producto de buena calidad. Bien, no sé si las ganas, pero mi ansiedad siempre la va a calmar más. Sí. Estaríamos un montón charlando y esto es infinito en realidad, porque esto es un comienzo, un picoteo con Carolina, licenciada en nutrición, en esto de la comida saludable, ¿no? ¿Cómo te encuentra la gente? Porque vos mencionabas que por ahí das alguna receta. Te quieren ver, a ver qué receta publicás y qué tips das en tus redes sociales. Ahí me pueden ubicar en Instagram, igual que en Facebook, en carotedesco_nutrición. Ahí aparezco. Así que y ahí se pueden contactar con vos por si quieren venir a tener una charla con vos. Por supuesto, ahí se pueden contactar conmigo, manejo yo mis redes. Algo para cerrar, ¿qué te deja esta profesión? Hay mucha satisfacción, me encanta, yo soy muy apasionada de mi profesión, la verdad que no me canso, cada vez descubro hacer más cosas que me gustan, trabajo en un montón de cosas diferentes y siempre todo lo atravesado por la alimentación tiene un montón de otras cosas que tal vez no están tan expuestas o que no nos damos tanto cuenta y son fundamentales para tener una buena calidad de vida. Así que si yo puedo ayudar o colaborar para que alguien mejore un poquito su calidad de vida, ya es un montón. Gracias. Gracias.